Después de la teoría de Henry Jenkins pasamos a una ponencia práctica, una ponencia transmedia. Nos ayudarán a realizarlo Sergio García, Nuria Hernández y el equipo Transmedia de La Salle. Y terminaremos con un relato comunitario en vivo y en directo. Sergio García, él es doctor en Comunicación y máster universitario en Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación. Investigador y docente en el grado de Narrativa Transmedia del Centro Universitario La Salle. A su lado Nuria Hernández, ella es vicedecana del grado en Diseño y Gestión de Proyectos Transmedia y además es directora del Departamento de e-Learning en el CSU La Salle desde el año 2006. A través de este relato transversal que trasciende canales y fronteras, demostraremos que la emoción no conoce de medios, solo conoce de historias. Pues Nuria Hernández, Sergio García y su equipo con ustedes. ¡Vívanlo! Adelante, chicos. Creemos en las historias y creemos en las oportunidades para contar historias. Por eso vamos a aprovechar este momento de encuentro para crear juntos una historia. Así comienza nuestra narrativa. Hoy te has levantado en Oviedo y has decidido dar un paseo. Llevas rato caminando y hace frío. No sé si habéis salido, pero hoy hace frío en Oviedo. Te encantaría resguardarte en un sitio calentito y descansar un rato. A lo lejos ves un edificio enorme y un montón de gente arremolinada a sus puertas. Uy, pues igual aquí pasa algo interesante. Me voy a acercar. Te aproximas y consigues colarte en este palacio de congresos. Dentro de este evento, en el auditorio, encuentras un sitio libre y lo ocupas. Vamos a ver qué pasa aquí. Conferencias sobre multiversos y narrativas transmedia. La verdad es que no tienes ni idea de qué va esto. Pero bueno, la verdad es que mirando la cara de los que tienes alrededor, parece que tampoco muchos tienen idea de qué va a ir. Siendo esta persona, ¿qué nos contarías? ¿Qué compartirías de lo que está sucediendo en este espacio tan particular? Además, te proponemos un reto, que lo cuentes a través de imágenes. Utilizando tu dispositivo móvil, tomas fotos de aquello que te llama la atención y lo compartes en Twitter utilizando el hashtag TransmediaEC17 junto con el hashtag del Congreso. Nuestro compañero Ángel Serrano, que está por ahí, irá tomando las imágenes que vayáis compartiendo para tejer la narrativa de vuestra historia, de la historia colectiva que compartiremos al final. Bueno, sabemos que la acción principal o lo que más os va a llamar la atención va a ser lo que suceda en este escenario. Bueno, o al menos eso esperamos. Pero os proponemos que utilicéis otra mirada, otro punto de vista, que tratéis de ser originales a la hora de compartir estas fotos. Os fijéis en detalles que a lo mejor normalmente no os fijaríais. Toméis fotos de personas que hay alrededor vuestro, de algún objeto, de algo distinto, no necesariamente del escenario. Y bueno, creo que alguno, por lo que veo, va a necesitar un resumen de lo que hay que hacer. Pues me pongo a ello. Sí. Entonces, tomamos fotos con nuestro dispositivo móvil. Las compartimos en Twitter utilizando el hashtag TransmediaEC17 y el hashtag del Congreso. Y luego nosotros nos encargamos ya de crear vuestra historia, de, con todas las historias que vais compartiendo, hilar y tejer una narrativa colectiva. Os dejo ahora con Sergio García, que va a hablarnos de narrativas, identidad, multiversos y escuela. Wow, esto sí que va a ser una buena historia, ¿eh? Bueno, vengo a hablaros de identidades y multiversos.
La verdad es que la primera vez que oí la palabra multiverso, que es una palabra que normalmente no solemos utilizar, fue hace un montón de años. Fue con un libro. El libro se llamaba El campeón eterno, de Michael Moorcock. En ese libro, un mismo personaje tomaba distintas identidades en su batalla contra el mal. De hecho, él escribe muchos libros y cada personaje es la misma identidad con diferente personalidad. Llega hasta tal punto que hay alguno de esos libros en los cuales se juntan personajes de distintas sagas que son el mismo, pero con distintas identidades. Él lo llamaba ya multiverso, hace, ya os digo, un montón de años. De todas formas, más allá de la literatura, todos los seres humanos sentimos una necesidad. Esa es la necesidad de narrarnos a nosotros mismos. Nosotros lo que hacemos es tejemos este multiverso de narrativas desde el momento en el que nacemos. Desde el momento en el que nacemos, pero también cuando vamos creciendo. Cuando vamos creciendo y nos convertimos en lo que somos hoy. Y en todo este proceso tenemos muchas historias que contar. Las narrativas nos ayudan a construir un montón de significados. Nos ayuda a descubrir el mundo, saciando nuestra curiosidad. Y escuchando las narraciones de los demás y narrando las nuestras, lo que hacemos es configuramos un guión que está desplegado en los multiversos que habitamos. Este guión configura nuestras historias, configura nuestra historia y mi historia, pero también configura la vuestra, que todas estas historias nos han llevado aquí, ahora. Os pido que recordéis una anécdota. Puede ser cualquier cosa, una anécdota de vuestra infancia, un momento en el cual descubristeis que os queríais dedicar a lo que os dedicáis. No sé, un momento importante. Yo os voy a narrar 3 momentos importantes de mi historia. Voy a narrar mi primer emprendimiento, voy a narrar el momento en el que descubrí mi vocación y voy a narrar un momento en el que descubrí la adversidad. Y la primera etapa, el primer momento, es este momento de emprendimiento. Lo tengo que unir con 2 palabras. Estas 2 palabras son familia y emprendimiento. Yo a los 16 años me volví totalmente loco y, bueno, ya lo era de antes, pero me volví un poco loco y decidí montar mi primera empresa. Y si os digo la verdad, iba como un mono sin cabeza. Entonces, si no llega a ser por la ayuda de mis padres y la ayuda de mi tío, no hubiera podido conseguir lo que conseguí. O sea, de hecho, no tenía absolutamente ni idea de lo que significaban palabras como emprendimiento, como empresa, ni mucho menos lo que era una startup, ¿no? Todavía hoy sigo casi sin saberlo. Pero lo que aprendí fue, y lo que me enseñó mi familia, fue que los sueños se pueden llegar a cumplir. Cualquier tipo de sueño, por pequeño que sea o por pequeños que nosotros seamos, se pueden llegar a cumplir y las familias nos tienen que ayudar a ello. Esto me lleva directamente a mi siguiente parada en el camino y mi siguiente conexión, que es la educación. Lo que pasa es que yo no la descubrí como lo hace el señor Keating, ¿no? Yo lo descubrí con una escuela de patinaje. Yo creo que cada uno de nosotros y nosotras tenemos muy dentro el momento en el que decidimos dedicarnos a la profesión más bonita del mundo, ¿no? A ser maestros y maestras. El mío fue sobre ruedas. Y tuve un insight que me hizo ver que tenía que dar un giro a mi vida. Dejé ese emprendimiento que estaba ya desarrollado, dejé la carrera que estaba estudiando y me dediqué a la educación con la suerte, el azar, el destino, como lo queráis llamar, de ir a parar a la que ahora es mi casa, La Salle. La Salle es un sitio donde se respira educación por cada poro. Es un sitio donde su lema, Indivisa Manen, que significa permanecer unidos, me lleva directamente al siguiente nodo de la historia. El siguiente nodo de la historia lo marca la adversidad. Yo creo que en la adversidad es cuando se demuestra que los cimientos que hemos construido a lo largo de la vida son férreos, ¿no? Y esta adversidad que me hizo cuestionarme absolutamente todo, por otra cuestión del destino, yo creo, del azar, me llevó directamente hacia el frío, me llevó hacia Canadá, hacia un sitio donde si algún día me pierdo es donde me tenéis que buscar, porque allí iré. En ese sitio, unido con una gran amistad, fue donde toda esa energía de la adversidad la transformé
en algo nuevo, ¿no? Redescubrí mi vocación otra vez. Seguramente ya encaminé yo creo que para siempre, esta vocación hacia lo que es la innovación educativa, la tecnología educativa y todo este mundo que muchos de aquí compartimos. Esa energía la empujé hacia mis dos grandes desafíos actuales. Otro emprendimiento, que es personal, y luego un intraemprendimiento que lo hago en mi casa, en La Salle. Un intraemprendimiento que tiene un nombre, que es la narrativa transmedia. Entonces, lo que acabo de compartiros aquí son nodos de una de las historias de mi vida, ¿no? de una de las historias, de hecho, más significativas de mi vida, que es la que me ha traído aquí, a estar aquí hoy con vosotras y con vosotros. Cuando yo comunico esto, todo cobra sentido, ¿no? Es decir, le da importancia, ordena mi historia y obviamente me ayuda a relacionarme con todos. Y es el pie a seguir narrando. De hecho, hay un detalle que he comentado nada más empezar que quiero que sea el pie para poder seguir hablando. Y es ese libro, ¿no? Os he hablado sobre un libro, El campeón eterno, que fue mi primer contacto con el concepto de multiverso. Es un libro que, por cierto, este fin de semana, ¿no? Estaba casi ya en capilla para venir y me lo he vuelto a leer, lo he vuelto a devorar como hace más de 20 años. Entonces, cuando somos niños, todos estos nodos se van formando, ¿no? Se van formando y estos nodos tienen mucho que ver con las historias que nos han contado. Seguro que cuando os he pedido que recordéis alguna anécdota, os ha venido a la cabeza una historia que habéis contado 1000 veces o una historia que os han contado 1000 veces. Seguro que tenéis algún tío, una tía, un primo, una abuela que es especialista en contar las historias de la familia una y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? Vais a hacer una cosa. Tenéis la cajita, ¿no? En lugar de levantar la mano, lo que vais a hacer es que el que tenga un miembro de la familia que cuente y cuente, saca la cajita y agitarla. Bueno, yo veo que hay bastante, ¿no? Ahora otra cosa. Solo vais a agitarla aquel que sea ese miembro de la familia que es el que cuenta las historias. Por aquí tenemos ya menos, ¿no? De todas formas, a estas personas que nadie nunca os llame pesados, ¿no? Yo creo que resulta entrañable esas personas que hacen ese esfuerzo por mantener la historia y la conciencia familiar viva. O sea, de hecho, yo creo que desde que somos unos bebés, esta historia familiar se va formando, ¿no? Y se hace parte de una historia colectiva muchísimo más grande, muchísimo más grande. Los cuentos favoritos de nuestros padres son a menudo los cuentos favoritos de sus padres y estos son los de sus padres también. De hecho, la mayor parte de estos cuentos tienen una simbología que son totalmente comunes a cualquier película, a cualquier cómic, a cualquier videojuego. Os voy a pedir que penséis otra vez, ¿no? Que penséis 5 segundos en cuál es vuestra historia preferida. Si lo analizáis, seguramente esa historia tenga paralelismos que os han representado durante vuestra vida. Yo, si tuviera que elegir 2 historias, lo tendría muy claro. La primera es, yo creo, una de las historias de mi vida, ¿vale? Esto es lo que hablaba de los bebés, esta no es la historia, esta es la historia. Esta es la historia que me contó mi padre. Me la leyó mi padre, con 6 años. Nos lo leía a mí y a todos los niños de la calle donde veraneábamos. No podíamos dar crédito a nuestros ojos y a nuestros oídos, ¿no? Estábamos escuchando una historia de seres fantásticos, de elfos, de enanos, ¿no? La historia de un anillo que hay que destruir después de un largo viaje, un largo viaje. Y si tuviera que elegir una segunda historia, sería la que hace y la que es el comienzo de mi relación con la cultura pop de los años 90. Es una historia de piratas. Es una historia de piratas, pero que iba mucho más allá de lo que yo había visto en la televisión. Y me encantaban las películas de piratas, ¿eh? Era una historia donde me permitía convertirme a mí mismo en el protagonista de estas historias. Vivía aventuras, las vivía de verdad. Y de repente no hacía más que ver islas con forma de calavera, pollos con poleas de goma, monos con 3 cabezas. En ese momento me di cuenta de que parte de mi historia no se iba a narrar boca a boca, ni se iba a leer, ni se iba a ver en la televisión. Creo que fue el instante donde me di cuenta el increíble poder
que tiene un videojuego en la construcción de la persona que juega con él. Todas estas historias forman parte de mi identidad, forman parte de mi multiverso. Y creo que aquí el colegio, vamos a hablar también luego sobre ello, pero el colegio tiene una oportunidad increíble. Tiene una oportunidad de generar estas historias y tiene una oportunidad de pensar y de analizar cómo se narran, dónde se narran, con qué instrumentos se narran. Yo, por ejemplo, llevo años intentando convencer a la gente de que con los videojuegos se puede aprender, y se puede aprender de verdad y bien. Entonces, vamos a ver a continuación una continuación de esta historia. Vamos a ver gente que ha salido de su zona de confort. Vamos a ver alumnos, vamos a ver profesores, vamos a ver generaciones distintas que se van a arriesgar en una especie de 1001 noches contada en un poquito menos de 40 minutos. Vamos a hablar de narrativas, vamos a hablar de identidades, vamos a hablar de videojuegos y, en resumen, os vamos a invitar a entrar en nuestro multiverso de historias. Porque la vida es una historia, ¿no? Y esta es la nuestra, pero también es la vuestra. Muchas gracias. Sergio nos ha contado cómo nuestra identidad se despliega a través de las narrativas. Nos narramos escuchando y contando cuentos. Nos narramos aprendiendo con nuestros maestros, jugando juntos en el parque y de muchos otros modos, como veremos a continuación. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Me llamo Aloy, Emily, Eli, Diva, Lightning. A nadie nos dicen quiénes somos cuando nacemos. Y nuestro objetivo en la vida es averiguarlo. Es averiguar quiénes somos. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Sin embargo, como dijo un sabio, la vida no consiste en encontrarse a sí mismo, sino en construirse a sí mismo. La identidad es algo que se crea con lo que sentimos y con lo que aprendemos a cada paso que damos. Construimos nuestra identidad cuando triunfamos y cuando cometemos errores, cuando dialogamos y cuando discutimos. Construimos nuestra identidad con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer, con todas las decisiones que tomamos. Y también construimos nuestra identidad cuando nos asomamos a las vidas de otras personas, ya sean reales o fabuladas. Ver cómo otra persona vive y siente nos permite también crear nuestra identidad. Por eso, en la vida de las personas, son tan importantes las historias. Los videojuegos son historias. Yo juego a videojuegos. Nuestro mayor interés al entrar en una historia no es saber cómo acabará, sino quién la creó. ¿Cuál es la verdadera identidad de quien imaginó el relato? Al fin y al cabo, cualquier historia es un cruce de identidades. Pero los videojuegos van más allá, porque son fronteras entre narrativas en construcción. Son espacios en los que una persona que busca crearse encuentra un territorio que espera ser construido. Me llamo Aloy, Emily, Eli, Diva, Lightning. Jugar a ser ellas me permite asomarme a futuros donde la humanidad debe comenzar de nuevo. Me ayuda a experimentar la solidaridad, la fuerza de grupo, el apoyo, la amistad. Me permite ser atrevida, me permite ser valiente. Me da la oportunidad de aprender a luchar por lo que es mío en contra de la maldad, la usurpación o la corrupción. Puedo aprender a confiar en mí. Puedo aprender a ser fuerte.
En un videojuego puedo explorar mi relación con el miedo, porque es imposible no tener miedo. Pero es posible aprender a vencerlo. ¿En qué puedo confiar cuando no puedo confiar en nada? Puedo confiar en mí mismo. La esperanza, el honor, el coraje, la justicia, la compasión, la determinación y la armonía son valores para luchar contra el caos, para devolver la paz a un mundo inestable y desconcertado. ¿Qué es lo que se siente cuando eres perseguido y despreciado por la gente de tu comunidad? ¿Qué es lo que se siente cuando aún así debes luchar por lo que consideras justo? Juego a videojuegos porque lo que vivo cuando soy Aloy, Emily, Ellie, Diva, Lightning, me permite averiguar lo que siento. Vivir lo que viven me ayuda a construir quién soy. Jugar a videojuegos es igual que leer novelas o que ver películas, solo que aquí puedo hacerlo más tiempo y más intensamente. Aquí puedo construirme, mientras hago que el juego avance, mientras hago que el juego también se construya. A nadie nos dicen quiénes somos cuando nacemos. Juego a videojuegos porque puedo ser Aloy, Emily, Ellie, Diva, Lightning. Puedo ser todas ellas y puedo ser yo mismo. Qué pasada, ¿eh? Con nosotros está Mario Carrasco, estudiante de Magisterio de Educación Primaria en el Centro Universitario de La Salle y poeta. Pero antes de empezar a hablar con Mario, vamos a pediros que dejéis de compartir imágenes en Twitter. Y desde ya nos ponemos a tejer la narrativa de vuestra historia. Mario, has publicado el libro Contra el mal del alma, que ya lleva 2 ediciones y empieza a distribuirse en Latinoamérica. Además, despliegas tus narrativas en tu blog, en Twitter, en Facebook y en Instagram, ¿verdad? Sí. Nárranos tu historia como poeta. ¿Por qué empezaste a crear y a compartir tus poemas? Pues comencé a escribir como terapia personal para superar una ruptura de pareja. Primero lo desplegaba mis narrativas en un blog, que ya no existe, y esos textos se los enseñé después a unos compañeros de mi clase, que fueron los que me animaron a publicar el libro. ¿Y tú por qué sientes que gusta tu poesía? ¿Qué te dice la gente? ¿Cómo conectan ellos con tu narrativa? Pues creo que la poesía en general gusta por el poder de empatía que genera. Hay un buen vínculo entre el autor y el lector de esos escritos, pero si concreto en mi poesía, el amor, en este caso desde el desamor, no entiende de edades. Tengo lectores desde los 14 hasta los 70 años que me comentan que les gusta lo que leen porque se sienten parte del poema al haberlo vivido o estar viviéndolo. ¿Y cómo compartes tus poemas? Pues mi forma preferida es hacer recitales, pero la más cómoda es por medio de las redes sociales, a donde llego a más gente, aparte de los seguidores que ya tengo. ¿Y estas redes sociales que nos comentas, qué te aportan como poeta? Pues a mí en particular, la red social que más me aporta es Instagram, que es donde llego a más gente aparte de esos seguidores que ya tengo, y me facilita invitar a entrar en mi mundo a gente que no me conoce por medio de fotos de mi libro o simplemente por comentarios que me dejan otras personas, mencionan a otras personas o simplemente con un buen feedback entre otros usuarios. Y uno de los retos que tenemos los narradores transmedia, ¿cómo consigues tú mantener el hilo conductor a lo largo de, o sea, en todos los medios que despliegas y a la vez que sea algo distinto, ¿no?, lo que presentas en cada medio? Pues intento no variar mi temática, pero sí la forma de presentarlo. Por ejemplo, en Twitter publico mediante un tweet, en Instagram por medio de una foto mía personal con una breve descripción de un texto o simplemente una foto de algún fragmento de mi libro. Entiendo. Bueno, tú te estás formando ahora como maestro y hoy estamos entre educadores.
¿Qué les dirías a ellos? ¿Por qué crees que es importante o interesante que los medios se incorporen en el ámbito escolar? Pues los medios son ahora parte de nuestras vidas, en ellos estamos depositando continuamente nuestra información personal, por lo que creo que es necesario incorporarlos al aula a todos los niveles. Esto facilitaría bastante el poder desarrollar habilidades secundarias como la autonomía o el trabajo en equipo que quedan a veces aparcadas. ¿Y tú por qué sientes que eso es importante, trabajarlo en los centros? Porque muchas veces fuera del aula esas actividades son como extraescolares y quedan muy aparcadas. Entonces, en el aula, al ser actividades que están reconocidas muy por encima por la ley o simplemente no se reconocen, facilitaríamos el encauzar a esos niños a un estilo de vida que puede ser parte de sus vidas en un futuro o incluso sus vidas. Entiendo. Pues muchas gracias, Mario. Nos encantaría que nos compartas uno de tus poemas, ¿verdad? ¿Te animas? Sí, por supuesto. Pues nada, muchas gracias. Y después de todo este tiempo aullando, han venido a responderme los lobos de otra manada para mandar bien lejos a la soledad. Aun estando en compañía, me cuelgo de la luna como cada noche de vida en la que te perdía, en la que me perdía. Resuena en el bosque el eco de un árbol solitario que arroja sus hojas contra el barro, porque aún llueve y a mis grandes patas las hace pequeñas tu última orden de desahucio. Te llevaste los hijos que no tuvimos. Te quedaste con la casa en la que nunca vivimos. Empeñaste el coche con el que nunca huimos. Pero a mí me dejaste con un silencio gritado a la luz de una vela que se consume, que me consume, que poco a poco me apaga. Pero sé que hay abismos poco infinitos, así que mientras caigo por tu vacío, ¿qué tal si te verso una última vez? ¿Qué tal si a este volar con cadenas le doy un canto de despedida? Sé del sabor del suelo, porque no es la primera vez que me arrojan por este agujero. Así que dime, ¿crees que al besarlo me corresponderá alinear el asfalto con mis llantos? Gracias. Vamos. Os dejamos con Sergio García. No os preocupéis que no voy a bailar, ¿eh? Ni se me ocurriría, además. Yo creo que tenemos una gran oportunidad. Creo que la suerte de esta época en la que nos ha tocado vivir es que uno de los grandes cambios se está produciendo en nuestros niños y nuestros jóvenes. Creo que es difícil entender el punto de vista en el que ellos entienden su mundo,
pero creo que es fácil ver que han pasado de ser consumidores a ser protagonistas en muchos casos de su propio consumo y de su propia cultura. Ellos son protagonistas de sus multiversos. Las herramientas que ellos disponen no son ni muchísimo menos las que nosotros disponíamos, ¿no? Cuando hace ya años Internet se empezaba a vislumbrar, ¿no? Quien no recuerda los módem de 56K, el ruido este que hacían, infernal, o daos cuenta de que la mayor parte de vuestros alumnos no tienen ni idea de lo que es el icono para guardar un documento de Word. Yo creo que la cultura de los niños y nuestros jóvenes es totalmente líquida, ¿no? Y corremos el riesgo de ahogarnos si no aprendemos a nadar en ella. Es una cultura que tiene 4 pilares fundamentales. Es desorganizada, es abundante, es rápida y, sobre todo, está en cambio permanente. Entonces, para los que venimos de antes de los millennials, que tenemos la cabeza, yo creo, más organizada, más ordenada, nos es bastante difícil superar estas 4 olas. Entonces, hemos visto en el escenario una experiencia transmedia que aún no ha acabado. Y lo que estamos intentando hacer es contaros una historia, vivir con vosotros y con vosotras una historia que incluye poesía, incluye videojuegos, incluye baile, incluye como ahora un poquito más de teoría. Y el objetivo de este acto transmedia es que lo utilicéis en la escuela del futuro, en la escuela del siglo XXI, en la escuela del tercer milenio. Yo creo que si la comunicación del siglo XX terminó con una gran explosión de medios que ahora estamos viviendo, en la escuela pasa algo parecido. Los alumnos han cambiado la faz del aula, ¿no? La convergencia de medios, de mensajes con las que ellos están acostumbrados a vivir es brutal, y nosotros tenemos que conocerla para hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Para motivar más al alumnado y, sobre todo, para prepararles, y os lo digo por experiencia, para prepararles para una sociedad que les va a exigir esto. Ya les estamos exigiendo a los nuevos alumnos que salen de la universidad este tipo de conocimiento, este tipo de competencias que son tan importantes. Yo creo que el alumno de hoy va a vivir una convergencia similar a la que yo he vivido hace unas semanas, ¿no? Viendo esta serie, Stranger Things. Levantar y agitar quien no haya visto esta serie. Que la haya visto. Bueno, mira, pensaba yo que no, pero veo que también aquí hay frikis, ¿no? Bueno, fijaros que cuando yo veo esta serie, mi convergencia es esta. Perdón. Veo primero los capítulos, ¿no? Después de los capítulos, de repente Spotify me presenta la lista del personaje que más me representa por mis gustos musicales. Luego juego un rato al juego que me lo bajé del iPad para poder jugar con él. Y ya después tuiteo lo mucho que me ha gustado el último capítulo, del cual no os preocupéis, no voy a contar nada para no hacer spoilers. Y ya, si hubiera podido y me hubiera atrevido, a la última Comic Con de Madrid de este fin de semana hubiera ido vestido de mi personaje preferido, que tampoco os voy a sacar fotos de ello. Yo creo que esta convergencia los alumnos la van a vivir no solo en el ocio, la van a vivir en las comunicaciones, la van a vivir en el trabajo. Hay que hablar de los nichos de empleo que se van a crear, que se están creando ya, referidos a storytelling de ocio, storytelling empresariales, storytelling sociales, ¿no? Entonces, cuando hablaba del tema de las oportunidades, esta gran ecología de medios, esta gran explosión de medios que ha habido, la escuela no está alcanzando en muchos casos a vislumbrarla. Hay capacidades que se están aprendiendo fuera de la escuela y creo que no debemos permitir esto. Fijaros que un niño que juega videojuegos, si se ha quedado encallado en un puzzle o quiere acabar con un jefe o quiere incluso hacer cualquier tipo de truco, lo primero que hace es buscar esa solución en Internet. O sea, YouTube se ha convertido en una plataforma de aprendizaje. Una plataforma de aprendizaje para aprender cosas que uno no conoce. Todo esto que estoy hablando son competencias que son interesantísimas para la vida. Son competencias tecnológicas, son competencias de resolución de conflictos, son competencias de vida, en el fondo. Todo lo que tiene que ver con la curación de contenidos, con el aprendizaje. Y esto, como os he dicho antes, yo soy emprendedor, yo contrato gente y esto es lo que más valoramos, este tipo de competencias, mucho más allá del título. No sé. Vamos a ver ahora una experiencia transmedia en un aula.
Yo os invito a que veáis este proyecto. Este es un proyecto que lo lidera la Universidad Pompeu Fabra con Carlos Escolari a la cabeza. Hay un montón de universidades, un montón de estamentos. La Salle ya estamos participando con los coles y es una investigación sobre la transmedia, sobre cómo podemos utilizar todo eso que gente como Mario aprende y hace fuera, poder utilizar en el aula. Pero también se puede ir más allá. Os voy a poner un vídeo que dura 1 minuto sobre cómo poder hacer un ejemplo de contenido totalmente transmedia para poder ser utilizado en el aula. Hemos visto el aula y ahora vamos a ver el contenido. Imaginaos si convertimos los libros de texto o las plataformas web de contenidos en un videojuego en el que los niños y niñas viven una aventura. Al mismo tiempo, trabajan y aprenden las diferentes materias del currículo de quinto y sexto de educación primaria. Eso es Mind Academy. Nuestra metodología consiste en convertir las unidades didácticas del currículo en misiones que deberán superar nuestros alumnos en grupos de trabajo cooperativo. En cada misión, los alumnos investigan, leen, debaten, reflexionan, planifican, toman decisiones, escriben, crean y construyen en Minecraft, en aplicaciones web 2.0 y también en cuadernos o murales tradicionales. Nuestros alumnos no necesitarán un libro de texto, solo ganas de jugar. Cada proyecto presenta una nueva aventura con un cómic introductorio. Después de leerlo, los alumnos entrarán al mundo Minecraft donde comenzar la partida de cada misión e irán descubriendo los retos que se plantean, los contenidos y las actividades que deberán ir superando para terminar la misión con éxito. Yo creo que los docentes tenemos que convertirnos en agitadores. Tenemos que convertirnos en agitadores de la comunicación y de las narrativas de nuestros alumnos. Es verdad que los jóvenes de hoy en día ni se implican ni despliegan estas narrativas de la misma forma. Volviendo otra vez a las series, la serie que hemos visto antes, habrá algunos que hayan visto capítulos de esta serie, de Stranger Things, otros lo verán del Ministerio del Tiempo, otros lo verán de Águila Roja, la mayor parte lo verán de Juego de Tronos, obviamente, y yo creo que hay algunos que ven algunos capítulos, pero hay otros que van a verse la serie entera, y hay otros que van a ver las webs, hay otros que van a jugar con los videojuegos, es decir, que esa implicación es un poco diferente. Pero por último, tenemos a unos cuantos que están en la cúspide. Esta cúspide de la pirámide, estos son los chavales que luego van a las conferencias de cómics, se disfrazan de sus personajes preferidos, van a páginas web, crean contenido nuevo y crean historias y líneas nuevas de multiversos de sus historias. A ellos, la transmedia les va a ayudar a motivarse muchísimo más. De hecho, la situación ha cambiado. Esto es una Comic Con en Londres de los últimos años. No os voy a poner fotografías de las convenciones a las que yo iba de pequeño porque dan vergüenza ajena. Esta cúspide, como afirma Carlos Escolari en una de sus intervenciones en Internet más famosas, es la que podemos utilizar para llevar a mejor puerto nuestros proyectos en el aula. O sea, de hecho, estos son los fanboys y las fangirls que van a hacer que nuestro trabajo transmedia tenga muchísimo éxito. Entonces, siendo agitadores del contenido, vamos a poder hacer que esa construcción colectiva del conocimiento llegue a buen puerto. Y estos van a ser nuestros principales aliados. Entonces, para todo esto, lo que no podemos hacer es quedarnos en el like simplemente, sino que tenemos que desplegar las narrativas con total autenticidad. Porque si somos capaces de desplegar nuestras narrativas para nuestros alumnos y para nuestras alumnas, ellos lo van a hacer también en el futuro. Muchas gracias. Ha llegado el momento de compartir vuestra historia. El lugar parece frío, extraño, como estar en una nave o dentro de un curioso animal. Pero la gente que se mueve, respira, hace que enseguida consiga entrar en calor, aunque son la voz y la luz quienes hacen que me deje llevar. Y recuerdo el aliento de mi madre en la cara, los muchos caminos que recorrí, aquella expresión ilusionada en tu cara, esa que nunca me atrevía a realizar. Entiendo entonces que es
un multiverso? Perdón. Pues me siento invitado a viajar de la mano por unas historias que, sin llegar a ser la mía, sentado, escondido entre toda esa gente, acabo, en cierto modo, de protagonizar. Porque sus historias suman sus universos al mío, tejiendo así un extraño tapiz, haciendo que sus canciones sean de algún modo la mía, trayendo quién soy, quiénes son, quiénes somos, y mostrándolo todo unido aquí. Un aplauso para todos vosotros. La historia que acabamos de compartir es un ejemplo de cómo es posible tejer los relatos de muchas personas, creados por muchas personas, en una única narrativa. Todos nosotros transportamos como una mochila nuestra identidad, vinculada a nuestra vida, a nuestras experiencias de vida. Esto es un universo que, conectado y proyectado en los nodos de un relato, genera un multiverso. Un multiverso es un espacio de creación lleno de sentido y emoción. El relato que hemos creado juntos es la unión de todos los significados y emociones de los que estamos hoy aquí. Hoy hemos compartido en estos minutos teoría y poesía. Hemos sentido la pasión y la danza. Y sin duda todos nos hemos emocionado. Emociona es el lema y el tema de este congreso. Y en La Salle sentimos que el relato tiene ese poder de conmover porque está vinculado con lo más íntimo del ser humano, con su identidad con sus luces y con sus sombras. Y creemos que una de las prioridades de los educadores es ayudar a los estudiantes, a los niños y jóvenes a encontrar su propia voz, a narrarse con autenticidad, a desplegar su identidad con autenticidad. Esta es una misión llena de sentido. Es una misión llena de emoción. Creemos en las historias y las historias hoy son transmedia. Muchas gracias.